Comenzaremos con la primera clase de la asignatura. El tema que veremos es funciones, que corresponde a la unidad 1 del programa vigente de la asignatura. Y hoy veremos una pequeña parte de la unidad, lo que corresponde a variables, constantes, dominio, recorrido y clasificación de las funciones. Mañana continuaremos con la segunda y última parte de esta unidad. Lo primero que vamos a ver es, o nos vamos a poner de acuerdo, en que una magnitud se dice variable cuando puede tomar distintos valores numéricos, dependiendo del lugar en el que esté, de las condiciones del espacio en el que estemos trabajando. O sea, es algo que va a ir cambiando, va a ir variando como dice su nombre, ¿sí? Y en cambio, si alguna magnitud se mantiene firme o fija, no cambia su valor numérico, a pesar de cambiar el entorno, el lugar, supónganse, las condiciones atmosféricas, si algo se mantiene firme, a pesar de cambiar de lugar, de condiciones atmosféricas, de condiciones del tiempo, lo que sea, esa magnitud se dice constante. Nosotros vamos a trabajar con matemática, así que no nos vamos a meter ni con el clima ni con nada de eso, pero por una cuestión de notación y de tradición, en general nosotros le llamamos a las variables, le solemos llamar X, Y, T, suele aparecer cuando hablamos del tiempo, algunas letras griegas, acá también, tau, phi, si, tita, omega. Nosotros en realidad, en general van a aparecer la X, la Y, la T, y no mucho más, ¿sí? Creo que no más que eso. Y para las constantes, en general, uno usa las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, y las primeras letras del abecedario griego, ¿sí? Alfa, beta, gamma, delta. De cualquier manera, cuando estamos en un problema o en un ejercicio se aclara si tal o cual cuestión es constante o es variable, ¿sí? Pero esto es más o menos como para ponernos de acuerdo, digamos. Obviamente hay constantes que son célebres, pi, que acá hay algo parecido a pi, no es pi, es 3, 14, 15, 9 y siguen, pi es un número irracional. El número e, que es el número de las bases de los logaritmos naturales o neperianos, 2, 71, 83 y sigue. Y acá hay varias raíces que a veces uno ni se las acuerda, las usa directamente, las calcula en la máquina, ¿no? Raíz de 2, 1, 41, 42, raíz de 3, 1, 73, 21. Estos son valores constantes, no cambian a pesar de estar en otro ámbito, ¿sí? También podríamos hablar de la fuerza de la gravedad, el 9.8S también es constante, ¿sí? En la Tierra, obviamente. Si nos vamos a otro planeta, ahí cambia. Bueno. Entonces ahora vamos a un concepto que para nosotros en análisis es fundamental. Todo el tiempo vamos a estar hablando de funciones, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en qué cosa es una función. Una función es una aplicación que solemos llamarla con F, con G, acá tenemos F. Esa aplicación va de un conjunto, que es el conjunto de partida, a un conjunto que se llama conjunto de llegada. Para mí aquí A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Y F es una aplicación. Decimos que eso es una función si tenemos alguna regla que nos dice cómo asignar a un elemento de A un elemento de B. Pero ¿cuántos elementos de B le podemos asignar para que sea función? Solo uno, ¿sí? Uno de los elementos del conjunto A le vamos a asignar un elemento del conjunto B. A ese elemento del conjunto B que nosotros le asignamos al elemento de A eso se lo llama la imagen. Entonces, redondeando, una relación que va de un conjunto A a un conjunto B se dice que es una función si lo que tenemos es una fórmula, una regla que nos dice cómo asignarle a elementos de A un único elemento de B, ¿sí? Los elementos de A no pueden tener dos imágenes diferentes para hacer función. Para hacer función, la imagen de un elemento en A tiene que ser única, ¿sí? Como les decía, el conjunto del que salimos o partimos se llama conjunto de partida, y al que llegamos, conjunto de llegada.
El conjunto del que partimos, en la mayoría de los casos, y si la función está bien definida, coincide con el dominio de la función. A veces el dominio de la función es más chico que el conjunto de partida, ¿sí? Acá en este caso, yo considero que la relación está definida en todos los elementos de A, el dominio coincide con el conjunto de partida. Y el conjunto de los elementos que están en la imagen, ¿sí?, le llamamos recorrido de la función. Y ahí, este recorrido puede ser más chiquito que el conjunto B. Este símbolo significa incluido. Entonces, el recorrido puede estar incluido en B o ser igual a B. Esto es incluido o igual, ¿sí? Entonces, tenemos en el recorrido las imágenes de los elementos de A. O sea, a A le asignamos algo de B, y eso de B que le asignamos es lo que se llama la imagen del elemento. Y eso vive en el recorrido. Nosotros vamos a trabajar con conjuntos A y B que sean de números reales. Pueden ser todos los números reales o subconjuntos de números reales. Vamos a ver con ejemplos de funciones. Vamos a considerar acá una relación F que va de un conjunto A en otro B. El A, un conjunto que tiene 4 elementos, 1, 2, 3, 4, y el B tiene más elementos, del 2 al 8 todos los números. Y acá, lo que tenemos armado, F, es un conjunto de pares ordenados. En la primera componente tengo elementos del conjunto A, y en la segunda tengo elementos del conjunto B. Fíjense que acá aparece el 1, el 2, el 3 y el 4 en la primera componente, entonces todos los elementos del conjunto A aparecen en las primeras componentes, 4, 3, 2, 1. Entonces, el dominio de la función coincide con el A. El dominio de la función es el conjunto de los puntos que están en la primera componente, ¿sí? El recorrido es el conjunto de los puntos que están en la segunda componente, 2, 4, 6 y 8. Y el B era más grande, tenía más cosas. Entonces el recorrido, que es el conjunto de las imágenes, que tiene el 2, el 4, el 6 y el 8, está incluido y no es igual al B, porque el B es mucho más grande. Ahora, la F es una función porque al 1 se le asigna el 2 y al 1 solo se le asigna el 2. El 1 tiene solo como imagen el 2, y lo mismo pasa para el 2, para el 3 y para el 4. Las imágenes de esos elementos son únicas, ¿sí? Ahora aquí tenemos otra relación que va de un conjunto C en un conjunto D. C acá tiene 3 elementos, 1, 2 y 3. El D tiene letras A, B y C. Y G, la relación, ¿sí?, que me dan es una que tiene pares ordenados con la primera componente 1, 2 y 3, y la segunda componente, en el caso del 1 es el A, en el caso del 2 es el B, y en el caso del 3 es el B. Las primeras componentes aparecen solo una vez. Entonces las primeras componentes tienen una imagen, ¿sí?, que es única. El 1 solo está relacionado con el A, el 2 solo con el B y el 3 solo con el B. Entonces es una función. Que acá se repita el B no importa, no hay problema con que la segunda componente se repita, ¿sí? Para que sea una función, lo que tiene que pasar es que no se tiene que repetir la primera componente. Como acá son distintas, el 1, el 2 y el 3 son distintos, esta aplicación o esta regla o esta relación es una función. El dominio está formado por el 1, por el 2 y por el 3, y el recorrido solo tiene al A y al B. Me está quedando el C afuera, no importa. El recorrido de una función puede ser más chico que el conjunto de llegada, ¿sí? Otra relación, H, de un conjunto C en un conjunto D. H ahora tiene 1 con A, 1 con B, 2 con B y 3 con C. Acá fíjense que tenemos el 1, está relacionado con el A, y a su vez está relacionado con el B. Eso me dice que esta relación que tengo acá no es una función, ¿sí? Es relación, pero no es función. ¿Por qué? Porque el elemento 1 tiene 2 imágenes diferentes. Y eso no puede pasar en una función. Entonces, el dominio de esta relación es el C, porque el C que teníamos acá, el 1, 2 y 3,
El recorrido, ¿sí?, de H es el D completo, A, B, C, A, B y C, pero esa relación no es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 1 tiene dos imágenes diferentes. Que ahí les estoy diciendo, ¿sí? El elemento 1 del conjunto C tiene dos imágenes en D y eso no está bien para una función. Es una relación, pero no es una función. En el apunte hay algún otro ejemplo, ¿sí?, de funciones y relaciones que pueden mirar en las primeras páginas, ¿sí? Simbólicamente, ¿sí?, ¿qué es una función? Acá les va a aparecer algo que me parece que les va a resultar un poquito más conocido. Una aplicación que va de un conjunto de A en B es una función de A en B, sí. Para cada X que uno tiene en el conjunto A, lo que hay es un elemento Y en B. Este Y en B es la imagen del X, y para decir que es la imagen del X lo escribimos así, Y igual a F de X, ¿sí? Lo que importa, nuevamente, para que sea función, es que la imagen de cada elemento de A sea única, ¿sí? No puede haber dos resultados para esto, tiene que haber solo uno. Cuestión de nombres, ¿sí? A X, en general la llamamos variable independiente, a la Y la llamamos variable dependiente, ¿de quién? Depende de la X. El dominio de la función es el conjunto de los valores que toma X y para los cuales la función está definida. ¿Qué significa que la función está definida? Que esto, si es una fórmula que me están dando, esa fórmula me da un resultado, un número real. Yo puedo hacer la cuenta. Que la función esté definida significa que podemos hacer la cuenta que nos indican con esta F. El recorrido de la función es el conjunto de los valores de Y, los de B, que se obtienen con la fórmula esta que tenemos acá, Y igual a F de X. Y siempre partiendo de un X que esté en el dominio de la función. Esto no cambia. O sea, no cambia ni el concepto de dominio ni el concepto de recorrida. Lo que por ahí cambia un poquito es esta cuestión de que aparece en la notación de F de X igual a F de X, que por ahí es algo que ustedes están más acostumbrados a ver de años anteriores, ¿sí? Ejemplos. Si decimos que f de x es igual a 2 por x más 5, ¿sí?, y decimos que la vamos a definir en R, o sea que el conjunto A es todo R, X es un número real, esta R con la pata gorda, ¿sí?, es el conjunto de los números reales. Acá tenemos una operación que es hacer 2 por ese número real más 5, y cuando a un número lo multiplicamos por 2, el resultado es único. El doble de un número, esta cuenta, me da siempre un único valor. 2 por algo, 2 por 5 me da 10 y no me da otra cosa, ¿sí? 2 por 8 me da 16 y no me da otro resultado distinto, ¿sí? Y si encima después le sumo 5, el resultado de la suma de dos números también es único. Cuando sumo dos números, el resultado es único, no obtengo dos resultados diferentes. Entonces, esta expresión nos está dando una función porque para cada X, número real, obtengo un único resultado. Entonces, es una función, esa expresión que tenemos ahí. Dominio de la función, todos los números reales, porque nosotros podemos hacer esta operación para cualquier número real. Y el recorrido de la función es todo R. Bueno, por ahora me lo van a tener que creer un poco, ¿sí? Porque la mejor manera de saber qué cosa es el recorrido es haciendo el gráfico. ¿Qué es lo que tendríamos que buscar para el recorrido? Todas las imágenes de esta cuenta, o sea, ver estos resultados dónde viven, si son números reales, son positivos, son negativos, si son números naturales, ¿sí? La mejor manera de encontrar el recorrido es hacer el gráfico de la función y ver por dónde anda. Ya lo vamos a hacer, ¿sí? Otro ejemplo, f definida del 1 a 4 en los números reales. F de x, aquí la definimos como más la raíz cuadrada de x. Estoy definiendo acá que quiero la más, la positiva, ¿sí? Claro. Y la raíz cuadrada, por ahí tenemos la idea de que siempre nos devuelve dos valores, uno positivo y uno negativo, ¿sí? Pero, a ver si... pero cuando aquí le pongo el número, el signo más, me estoy quedando con el resultado positivo de la raíz cuadrada.
Entonces, de esa manera, no tengo dos resultados para esto, tengo un único resultado que está bien determinado. Sé que me va a dar un número y un único número. Entonces, es una función, y el dominio de la función es justamente todo el intervalo 1, 4. El recorrido es el intervalo 1, 2. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, a ver, si nosotros calculamos la raíz cuadrada de 1, nos da 1, o sea que está bien, en el recorrido tiene que aparecer el 1. Si calculamos la raíz cuadrada de 4, aparece el 2, que está acá, pero la pregunta sería, ¿por qué todos los que están entre el 1 y el 2 también están en el recorrido? ¿Sí? Yo aquí estoy usando una notación de intervalos, el intervalo que va del 1 al 2. Entonces, para ver justamente el recorrido de una función, lo mejor es hacer la gráfica de la función. ¿Y qué es la gráfica de la función? La gráfica de la función es el conjunto de los pares ordenados de los puntos del plano, x1 y 1, tal que x1 lo tenemos en A, y 1 sale de hacer la cuenta f de x1. ¿Sí? La gráfica es lo que ustedes podrían decir el dibujo de la función, nada más que eso, nada más que matemáticamente decimos que es un conjunto de puntos, de pares ordenados, donde la primera componente es x, la segunda es y esta y se calcula a partir de la regla de la f. ¿Sí? Aquí grafiqué las dos funciones que teníamos antes. La recta, 2x más 5, obviamente yo la grafiqué en un espacio chiquitito, pero esta recta sigue hacia arriba y sigue para acá para abajo cuando voy a la izquierda. Entonces, ¿cuál es la imagen de esta función? Es el conjunto de los valores que toma la función. El dominio de una función siempre se mira en el eje de las x. La imagen se mira en el eje de las y. Entonces, si yo aquí en el lugar de x puedo poner cualquier número real, cualquiera de los que tengo acá, todos, lo que voy a hacer es ir obteniendo todos los puntitos que están en la recta. Y la recta seguirá para allá, hacia arriba, o sea que subirá el valor de y cuando uso valores negativos, la recta sería para acá abajo, ¿sí? Y entonces el recorrido de esta función será todo el conjunto de los números reales. Porque esa cuenta f de x me está devolviendo todos los números reales. Para la raíz de x, aquí está el gráfico, esto se parece un poquito a una recta, pero es más curvito, ¿sí? Arranco en el 1, la raíz cuadrada de 1 me da 1, llego al 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, y después voy obteniendo, haciendo una tabla de valores para el resto de los puntos. Y me queda esto. Entonces, aquí, en el eje de las x, tengo el dominio de 1 a 4, el intervalo que va de 1 hasta 4 y cerrado. Estoy incluyendo el 1 y estoy incluyendo el 4. Y la imagen es el conjunto de los valores f de x para los x que viven acá. Toma estos valores, el más chico es 1 y el más grande es 2. Entonces la imagen de la función es el intervalo 1, 2. ¿Sí? Que eso, les digo, si no hacen el gráfico es más difícil darse cuenta cuál es el recorrido de una función si uno no hace el gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar un poco las funciones en cuanto a la clasificación. ¿Sí? Y vamos a rever algunos datos o información sobre funciones que ustedes conocen. ¿Sí? La primera definición es una definición general. Una función de R en R, de los reales en los reales. Salgo de los reales y llego a los reales. Se dice que es un polinomio de grado n, o es una función polinómica de grado n, si tiene esta fórmula que está aquí. F de x como a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub 1 por x más a 0. ¿Quiénes son los a? Son números reales, cualesquiera. Al único que tenemos que poner una condición es al a sub n. El a sub n tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que mi función es polinómica de grado n. ¿Sí? ¿Y quién es n? N es un número natural. Esta n de pata gorda significa números naturales. Los números naturales son los que nos sirven para contar gente. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y acá le agrego el 0, porque en general los números naturales, en la mayoría de los libros, lo empiezan a tomar desde el 1. En algunos libros ponen al 0 como número natural, pero bueno.
no es un gran problema. Lo que importa acá es que el n son los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, y le agregamos el 0. ¿Sí? Y esta es la fórmula que tiene una función polinómica, un polinomio, de grado n. El grado es justamente el exponente más grande que aparece para la x. Hay distintos tipos de funciones polinómicas. Si el n, ¿sí?, fuera 0, fíjense que acá dice los naturales unido al 0. Si el n fuera 0, cuando tenemos un número elevado a la 0, eso nos da 1. Entonces me quedaría a 0, o sea que toda esta primera parte se iría, y lo único que queda es el a 0. Entonces, cuando la función es polinómica de grado 0, lo que nos queda es simplemente f de x igual a 0 y se llama función constante. No tiene mucho problema, nos olvidamos de todo el resto y nos queda eso. El dominio de las funciones polinómicas, de todas las funciones polinómicas, es el conjunto de los números reales. Y en el caso particular de la función constante, el recorrido es solo a 0, porque no importa qué ponga yo acá, el resultado siempre, siempre es a 0. A 0 es un numerito fijo, a eso voy. Entonces acá en el recorrido hay una sola cosa, un solo número, para cuando la función es constante. En cambio, el dominio de cualquier función polinómica es el conjunto de los números reales siempre. ¿Por qué? Porque a cualquier número real podemos elevarlo a una potencia, lo podemos multiplicar, podemos sumar cosas, ¿sí? Por eso el dominio de cualquier polinómica, en particular una constante, será todo el conjunto de los números reales. Ejemplo, si yo tengo f de x igual a 3, o sea, a0 acá es 3. Es una función constante, el dominio es el conjunto de los números reales, y el recorrido es 3, porque aquí, en lugar de 0, puse 3. El gráfico de una función constante es una recta horizontal que es paralela al eje de las x, ¿sí? ¿Y por dónde pasa? Pasa por este número que está acá, o sea, me paro en el eje de las x y subo tanto como me indica a 0. Si a 0 es 3, de acá me paro en el 0 y subo hasta el 3 y ahí tras una recta horizontal. Esa es la gráfica de una función polinómica constante. La siguiente función polinómica, que también conocen, ¿sí? Función polinómica de grado 1, función lineal que tiene la forma f de x igual a 1 por x más a 0. Es una recta, ¿sí? Gráficamente a eso me refiero. Quizás ustedes por ahí, en lugar de usar a 1 por x más a 0, han usado otras letras, a por x más b, m por x más b. ¿Qué letras pongamos acá? No importa mucho, ¿sí? Sí importa qué son. Nuevamente, función lineal, ¿sí? El dominio de una polinómica, no importa quién sea la polinómica, es R. El recorrido es el conjunto de los números reales. Es el ejemplo que hicimos hace un ratito del 2x más 5, que nos quedaba una recta y que tomaba todos los números reales como imagen. La gráfica de la función lineal, ya se los adelanté y ustedes lo saben, es una recta. Y si miramos esta fórmula, el numerito que estaba solo era lo que se llamaba la ordenada al origen, y el numerito que estaba multiplicando la x era lo que se llamaba la pendiente, ¿sí? Entonces, la gráfica de una función lineal será una recta cuya pendiente, en este caso, porque usé esta letra, es a 0, y la ordenada al origen es a 0, y el a1, que es el numerito que multiplica la x, es lo que se llama la pendiente. Si nosotros teníamos dos puntos en el plano, de coordenadas x1 y 1, y x2 y 2, por dos puntos que están en el plano pasa una recta. Y uno los dibuja en el plano y lo que va a tener, punto P sub 1, punto P sub 2, los unimos y tenemos una recta que pasa por ahí. Para esta recta uno tiene una fórmula que permite calcular el A1 y el A0. ¿A partir de qué? De los datos de las coordenadas del punto P sub 1 y de las coordenadas del punto P sub 2. Entonces, aquí aparece el A1, que es la pendiente, ¿y cómo se calcula? Se calcula haciendo la diferencia de las coordenadas en Y, dividido la diferencia de las coordenadas en X. Siempre ordenadito, digo, ¿no? Si tenemos Y2 menos Y1, acá tengo que poner X2 menos X1, ¿sí? Si lo pongo al revés, que sería en otro gráfico, en otro tipo de gráfico, si pongo, porque se me ocurre, Y1 menos Y2, aquí abajo tendré que poner X1 menos X2, ¿sí? Lo que importa es que acá ustedes se ordenen y cuando hagan la cuenta, siempre el que ponen al principio y la resta en el segundo, hagan Y2 menos Y1, X2 menos X1, ¿sí? Porque si no, si le cambian el orden, ahí sí van a obtener otra cosa. Y luego acá, en la fórmula de la recta, aparecía X menos X1 e Y menos Y1.
este y este pueden cambiarlos por los sub2, x2 e y2 si quieren, no hay problema. Lo que sí es interesante que recuerden cómo calcular la pendiente de la recta y recordar que también la pendiente de la recta era cuando uno se paraba en un punto y después decía, bueno, subo, ¿sí?, lo que me indica el número de arriba de la pendiente, o sea, esta medida hacia arriba, que es esta, es el I2 menos I1, y me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que me indica el numerito de abajo de la recta. ¿Sí? Cuando uno tiene una recta, hay un punto donde la recta corta el eje de las Y, que es el A0, y que es la ordenada al origen. ¿Cómo calculamos la ordenada al origen de una recta? Sustituyendo la X por 0. ¿Por qué? Porque aquí la X vale 0, ¿sí? La raíz de una recta, que es la raíz de una función, es el valor de la función, se hace 0. Entonces ahí cambiamos la Y por 0 y despejamos X. En el caso de mi dibujo no se ve porque tendría que seguir por acá, y por aquí a la izquierda tendría la raíz. Para graficar la recta, ¿sí?, uno separa, en general hace este procedimiento, separa en la ordenada al origen, 0 a 0, y luego uno se mueve según la pendiente. Y según la pendiente, escrita como un cociente, numerador y denominador, ¿sí? Y mira el signo. Hay distintas maneras de hacerlo, ¿sí? Usen la que más les sea cómodo, no hay ningún problema, lo que importa es que lo hagan bien. Lo que importa es que el numerador o la cantidad que tenemos arriba nos indica que nos tenemos que mover hacia arriba o hacia abajo, y el número que tenemos abajo nos indica que nos tenemos que mover hacia los costados, ¿sí? Una vez que salimos de este punto y encontramos otro, moviéndonos según como nos indica la pendiente, unimos los puntos y tenemos la recta. Un ejemplo, simplemente, es que si uno tiene que la pendiente A1 es positiva, una forma de moverse es con el número de arriba, me muevo hacia arriba una determinada cantidad de unidades, y con el número de abajo me muevo hacia la derecha. Si fuera negativo, podemos hacer partiendo del A0, nos movemos hacia abajo, lo que nos indica el numerador, y después nos movemos hacia la derecha. Son opciones, hay más, no son las únicas, ¿sí? Lo que importa es que movimiento hacia arriba y hacia la derecha es positivo, y hacia abajo y hacia la izquierda es negativo. Y uno usa la regla de los signos ahí también. Pero esto yo estimo que ustedes lo saben, porque lo han hecho un montón de veces, ¿sí? Ejemplos de rectas, de funciones lineales: menos un medio de x más 4, 2x menos 3, 2x menos 1. La 2 y la 3 tienen ordenado el origen una menos 3 y la otra menos 1, y en cambio la pendiente es 2, tienen la misma pendiente. Recuerden que dos rectas que tienen la misma pendiente se dicen paralelas. Mientras que en el caso de la primera y la segunda, por ejemplo, la primera tiene una pendiente que tiene diferente signo de la segunda, y además el número 2 es el inverso del número 1 medio. Entonces es opuesta en el signo e inversa en el número, ¿sí? Entonces 1 y 2 son rectas perpendiculares. Misma situación para la 1 con la 3, ¿sí? Rectas perpendiculares. Y en el caso 4, ¿sí?, tenemos una función que dice que vale 1 si x está entre 0 y 3, dice que vale 3x menos 8 si x está entre 3 y 6, y dice que vale menos 2x más 22 si x está entre 6 y 8. Bien. ¿Qué es esto? Bueno, es una función que se le puede llamar en este caso una función que es lineal por tramos. ¿Por qué es lineal por tramos? Porque en cada uno de estos hay una recta, ¿sí? En cada tramo me están dando una recta. En el caso primero es una constante. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los x que me dicen acá que voy a usar para calcularlo. Entonces, arranco en 0 y termino en 8. Y ni siquiera arranco en 0, al 0 no lo incluyo. Así que el dominio va del 0 al 8, y en el 8 lo cierro, porque lo puedo usar acá porque tengo un menor o igual. El recorrido de la función, yo acá les digo que es el intervalo que va de 1 a 10. Así, con esto yo no lo puedo saber. Tengo que ponerme a mirar un poco más la función. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
graficarlas. Aquí tengo graficada la función esa que es lineal por tramos. Arranca con 1, entre 0 y 3 vale 1, y acá hay un huequito, porque para 0 no está definida. ¿Sí? Quiero ver algo, a ver. Sí, para 0. ¿Está? Para 0 no está definida. Luego, entre 3 y 6 hay una recta, que la grafiqué acá. Es una recta. Llega hasta el 10, y no sigo graficándola. Paro acá nomás. No vengo para acá abajo. Hago aquí, arranco en 3 y voy y grafico hasta lo que vale la recta en 6, que vale 10. Y luego, entre 6 y 8 me queda otra recta. Y acá dice punto llenito, punto tapado, porque en la función me dijeron que acá tengo el menor o igual que el 8, o sea que la puedo calcular en 8. ¿Sí? Entonces el gráfico acá claramente no es una recta, son 3 rectas pegadas, ¿sí? Entonces es una función definida por tramos, y en este caso es lineal por tramos, ¿sí? Y acá están las otras rectas graficaditas, y tienen algún ejemplo más ahí en el apunte, ¿sí? Función cuadrática, esa también la conocen. Una función cuadrática es una función polinómica de grado 2, ¿sí? Y tiene la forma, en este caso, a2x al cuadrado más a1 por x más a0, siempre y cuando el a2 sea distinto de 0. Ustedes saben que la función cuadrática tiene como gráfico una parábola, y esta función cuadrática tiene eje vertical, que es el eje que la parábola queda dividida en dos partes iguales, y el eje es lo que me hace de espejo o de división. La expresión que por ahí ustedes conocen más es esta, ax cuadrado b por x más c, y seguramente esto lo han usado varias veces, ahora también lo pueden hacer rápidamente con la calculadora o la compu, las aplicaciones. Tenemos para calcular una fórmula de lo que se llaman las raíces, que es la fórmula de Bhaskara, que nos permite encontrar los valores donde la función cuadrática se anula, vale 0. ¿Sí? La función cuadrática, que tiene como gráfico una parábola, tiene un punto que es o el más alto o el más bajo, que es el vértice, que es un punto del plano, que entonces tiene dos coordenadas, que yo aquí llamé xb e y sub b. Lo de xb es por ponerle un nombre, en lugar de poner x1 le pongo xb por el vértice. Y tenemos dos maneras de calcularlo, al menos la que yo voy a mostrarles aquí. Tenemos, una es a partir de los coeficientes a, b y c, el coeficiente, o perdón, la coordenada en x se calcula con menos b sobre 2 por a, pero si ustedes tienen las raíces que salieron de acá, también pueden calcularlo sumando y dividiendo por 2. ¿Sí? La coordenada en y, la forma más fácil de hacerla es calcular directamente lo que vale la función cambiando el x por xb. Hay una fórmula, si alguien se la acuerda, la puede usar, donde se usan justamente los coeficientes a, b y c. Personalmente no me la acuerdo nunca, por eso no la tengo. ¿Sí? El eje de la parábola es justamente una recta vertical. Las rectas verticales se escriben de esta forma, x igual a xb, ¿sí? Y es una recta vertical que parte justamente a la gráfica en dos funciones iguales o dos partes iguales. Y c es la ordenada del origen, porque si cambiamos la x por 0, f de 0 me queda simplemente c. Y algo que uno aprendía cuando estudiaba parábolas, si el coeficiente a que aparece aquí, o el a2 que había puesto yo acá, es positivo, la parábola tiene ramas hacia arriba, mientras que si es negativo tiene ramas hacia abajo. ¿Cuál es el dominio de la cuadrática? Como de cualquier polinomio, todos los números reales. Ahora el recorrido es lo que cambia. Bueno, si ustedes tienen en mente el gráfico de una parábola, saben que la parábola tiene un gráfico que va desde el vértice hacia arriba, que sería esto, este es el recorrido, o desde el vértice hacia abajo, que es este otro. Ramas hacia arriba, este es el recorrido, ramas hacia abajo, es este otro. ¿Sí? Y hay otras formas de expresar la parábola, teniendo en cuenta, por ahí los datos que uno tiene. Si uno tiene la parábola escrita en la forma ax cuadrado más b por x más c, esta es la forma que se llama polinómica. Cuando uno usa los datos sobre el vértice, xb e ib, aquí puse a2, puede ser a2 o puede ser a, si usamos la notación de aquí, sería a por x menos xb al cuadrado más ib, acá aparece el vértice, esta forma se llama canónica. Y cuando usamos esta otra forma, a por x menos x1 por x menos x2, donde aquí tenemos las raíces que obtuvimos por Bhaskara, esta forma se llama
la forma factorizada. Esta forma factorizada la vamos a usar un montón más adelante. Así que ténganla en cuenta. Es buscar las raíces de la parábola, escribir x menos una raíz, x menos la otra, y acá siempre va el a, o el coeficiente que va con la x al cuadrado, sea a o lo que venga. Ejemplo de función cuadrática, muy sencilla, menos x cuadrado más 4. El dominio de cualquier polinómica es todos los números reales. El recorrido, ¿sí?, es menos infinito menos 4. ¿Por qué? Esta parábola tiene ramas hacia abajo. Entonces, es una parábola que, si quieren verla de alguna forma, tiene el vértice y después se va hacia abajo. El punto más alto de la parábola es el vértice. Entonces, lo razonable es que el punto más alto que tenga es el valor en i del vértice. Entonces, el recorrido va desde menos infinito a menos 4. No tiene raíces reales. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque aplico Bhaskara y me encuentro con que no tengo nada y me va a quedar una raíz cuadrada, un número negativo, y eso va a ser el problema. Uno de los problemas. La coordenada en x del vértice la puedo calcular con menos b sobre 2 por a. El vértice tiene coordenada 0, porque hago esta cuenta, reemplazo acá la x por 0, me queda menos 4. La ordenada del origen la obtengo reemplazando la x por 0. Como no tenemos raíces, no hay manera de escribirla en forma factorizada, ¿sí? Y como la coordenada en x del vértice es 0, es lo mismo escribir menos x menos 0 todo al cuadrado que escribir x al cuadrado solito, ¿sí? Por eso acá dice que coincide la forma polinómica con la forma canónica. Y el gráfico que tenemos es ese, ¿sí? Aquí me faltó más gráfico porque lo corté antes, pero fíjense que la parábola tiene ramas hacia abajo, la ordenada del origen es el menos 4, y el recorrido lo miramos desde el vértice hacia abajo. Entonces el recorrido siempre se mira en el eje y arranca en menos infinito y va hasta el menos 4, y lo incluye en menos 4, por eso aquí lo cerramos, ¿sí? Vamos a pasar a otras funciones, ¿sí? Dejamos de lado las funciones polinómicas y vamos a las que se llaman exponenciales. ¿Qué necesitamos para tener una función exponencial? Un número a real, siempre positivo y que sea distinto de 1. Eso como punto de partida para tener una función exponencial. ¿Cuál es la forma básica de las funciones exponenciales? F de x igual a la x. Si el a fuera 1, esto no tendría sentido. 1 a la x es 1, entonces por eso tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué positivo? Porque si fuera negativo acá tendríamos problemas de cambios de signo, ¿sí? Entonces tiene que ser siempre positivo y distinto de 1 para que tenga algo de interés. Y a eso se le llama función exponencial. Es importante que este a es fijo, es una constante, no célebre, no conocida, es una constante que fijamos nosotros. Y la x es la variable, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de las funciones exponenciales? Todos los números reales. Yo puedo poner acá cualquier cosa y hacer la cuenta. Me costará más o menos hacer la cuenta, pero la voy a hacer. Y el recorrido va desde 0 a infinito. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a hacer un gráfico para ver esto. Pero básicamente, si nosotros tomamos un número positivo y calculamos sus potencias, multiplicamos por sí mismo ese número, siempre me va a dar un número positivo. Así que es razonable que el recorrido sean todos números positivos. ¿Cuál es la ordenada del origen? Cuando reemplazamos la x por 0, a la 0 da 1, ¿sí? Entonces por eso tenemos ordenada al origen. No tiene raíces. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es que esto va a ser igual a 0? Si a un número positivo lo elevamos a alguna potencia, es decir, y lo multiplicamos por sí mismo, ese número nunca puede dar 0, salvo que sea 0. Y como el a no puede ser 0, no hay manera de que tenga raíces. Hay funciones exponenciales que tienen fórmulas más complicadas que esta, como esta que yo puse acá, g de x igual a b por a a la x más c. Lo importante es que como aquí aparece a la x, ¿sí?, esta cosa que tengo acá, y el b y el c son números reales, esto sigue siendo una función exponencial. Algunas cosas podemos saber rápidamente de esto, que es, si ponemos un 0 acá, a la 0 me da 1, y entonces g en 0 vale b más c. Y entonces la ordenada al origen sale fácil. Pero ya otros datos no los podemos obtener tan fácilmente, ¿sí?
puede tener o no raíces, dependiendo del tipo de quiénes sean B y C, ¿sí? Porque si despejamos la X nos quedará esta cuenta, el logaritmo en base A de menos C sobre B, y cuidado que si acá el C fuera positivo y el B también, el logaritmo de un número negativo no se puede calcular, no existe. Entonces, dependiendo de quiénes sean B y C, esto puede o no tener raíces, ¿sí? El recorrido, en este caso tampoco, no sé muy bien de qué se trata, pero va a depender de quiénes sean el B y el C. Lo que sí importa, vamos a mirar un poquito, es el gráfico de la A a la X. Si A es mayor que 1, piensen, por ejemplo, A igual a 2. Entonces hacemos 2 a la 0 vale 1, 2 a la 1 vale 2, 2 a la 2 vale 4, y así me queda el gráfico este para cuando tomo un A mayor que 1. ¿Qué pasa cuando tomemos un A menor que 1? Es como la misma gráfica, pero en vez de subir hacia la derecha, baja hacia la derecha, ¿sí? Entonces, supónganse que tenemos un medio. Cuando a un medio lo elevamos a la menos 1, ¿sí? Me da vuelta el número y me queda menos 2, ¿sí? En cambio, cuando a un medio lo elevamos al cuadrado, me queda un cuarto, y por eso es que si acá en un medio subo acá poquito, ¿sí? Entonces, dependiendo de si A está entre 0 y 1 o A es mayor que 1, el gráfico cambia un poquito. Ejemplo de función exponencial. Y igual a 4 a la X menos 2. O sea, acá le agregué algo más, el menos 2. El dominio del exponencial siempre es todos los números reales. Esto no cambia. Lo que puede cambiar es el recorrido, ¿sí? Entonces, para ver el recorrido, lo que puedo hacer es calcular la ordenada al origen. Primero, lo que hago, cambio la X por 0, entonces me queda 1 menos 2 me da menos 1. Busco la raíz, igualo esto a 0 y despejo la X, me da un medio, y calculo algún otro valor y me queda este gráfico para la exponencial esta, que es 4 a la X menos 2. Se parece un poco a la que vimos recién, a la general, pero en vez de acercarse al eje de las X, se está acercando a esta otra recta horizontal, a la Y igual a menos 2. Esto que está acá me está dando la idea de quién es esta recta que aparece acá. Antes, acá no había nada, había sumado o restado un 0, y por eso la que teníamos se acercaba al eje de las X, ¿sí? Funciones logarítmicas. Son parientes o se están relacionadas con las exponenciales. Entonces, salimos con la misma A. Misma en el sentido de que tiene que ser un número real, positivo y distinto de 1. ¿Sí? Están relacionadas, son una a la inversa de la otra, ya veremos lo que es inverso. Función logarítmica, la forma más simple. Logaritmo en base A del X. Dominio de los logaritmos. Acá cambia. Se acordarán, en algún momento les habrán dicho, los logaritmos no se pueden calcular para números negativos ni para el 0. Entonces el dominio de los logaritmos es el 0 infinito abierto en 0. Y el recorrido justamente es el conjunto de los números reales. Es exactamente al revés que en la exponencial, porque se parecen, son parientas, pero se intercambian. Hay una raíz, la raíz es 1, o sea, el logaritmo en base A de 1 vale 0, ¿sí? Por eso X igual a 1 es raíz, y no hay ordenada al origen. ¿Por qué? Porque la ordenada al origen la calculamos tomando X igual a 0, y el logaritmo en base A de 0 no se puede calcular, el logaritmo de 0 no existe, ¿sí? Obviamente podemos complicarla a la logarítmica, ¿sí? Podemos agregarle un número que sume acá, logaritmo en base A de X más C, podemos multiplicarla por un B y agregarle un D, ¿sí? Esta cosa más complicada sigue siendo un logaritmo, una función logarítmica, pero ya ahora el dominio no será el 0 infinito, va a ser el menos infinito, el menos C infinito. ¿Por qué? Porque en menos C se anula el argumento. Y uno lo que tiene que ver es dónde esto se anula y dónde esto es positivo para buscar el dominio. ¿Se acuerdan? Hay que plantear X más C mayor que 0. Y de ahí despejar el X. Quedará X mayor que menos C y por eso aparece el menos C acá. El recorrido, todos los números reales, eso no cambia. Y tenemos una raíz que se obtiene despejando la X, igualando acá a 0 y despejando. ¿Sí? Y la ordenada al origen, en este caso puede haber ordenada al origen. ¿Sí? Porque como acá hay un C sumando,
logaritmo en base a de c podría existir. ¿Sí? No importa que el x valga 0. Antes solo había un 0 y entonces el logaritmo de 0 no existía, pero ahora el logaritmo de c puede existir. Entonces dependerá de quién sea el c. Lo que sí tienen que acordarse es el parentesco que hay entre la logarítmica y la exponencial. Logaritmo en base a de x es sí, sí y solo sí. La base elevada al que tenemos acá afuera me da el argumento del logaritmo. A elevado a la i me da x. Y así podemos pasar de una a la otra. El gráfico de las logarítmicas. La que tenemos acá por encima corresponde a un logaritmo en base a con a más grande que 1. ¿Sí? Y en cambio, si el a está entre 0 y 1, el logaritmo tenía este gráfico. Las dos pasan por 1 y yo acá estoy considerando la opción más sencilla del logaritmo. ¿Sí? Vamos ahora a un ejemplo, la función logarítmica. Yo ahí puse una un poquito más complicada, 1/3 del logaritmo de x más 3 menos 2. Entonces, para ver el dominio tengo que hacer x más 3 mayor que 0, y de ahí despejar x mayor que menos 3, y entonces por eso el dominio es menos 3 infinito. El recorrido es gratis, eso es siempre así en las logarítmicas, es el conjunto de los números reales. La ordenada del origen la obtengo cambiando la x por 0, logaritmo de 3, lo multiplico por 1/3 y le resto 2. En este caso, tenemos una ordenada al origen que es menos 1.84. Y tenemos una raíz. ¿Cómo obtenemos la raíz? Igualando esto a 0. ¿Sí? Hay que despejar. Si ponemos un 0 acá, el menos 2 pasará sumando. ¿Sí? Y entonces el 3 pasará multiplicando, quedará a la 6. Y la base de los logaritmos en base 10, y quedará 10 a la 6. Y luego el 3 pasará restando. ¿Sí? Hay que despejar la x de acá igualando a 0 para obtener este valor. El gráfico queda así, parecido al del logaritmo en base a x, pero más abajo, porque tenemos ordenada al origen, y acá se va haciendo cada vez más grande, toma valores negativos cada vez más chiquititos. ¿Sí? No es una recta esto acá, el dibujo queda medio feo, porque la compu no puede hacer todo, pero en realidad no es una recta, es la función que se va haciendo para abajo. Bueno, vamos a las funciones racionales. Dejamos las exponenciales y las logarítmicas. ¿Qué son las racionales? Volvemos a los polinomios. Dos funciones polinómicas, p y q. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a dividir. P dividido q. A esto se le llama función racional, cuando es la división o el cociente de dos polinomios. El dominio de estas funciones es el conjunto de los valores de x, ¿sí?, tal es que esta cuenta se puede hacer. ¿Y cuál es el problema que puede haber? Que aparezca una división por 0. Ustedes saben que la división por 0 no existe. Entonces, esto se va a poder calcular siempre y cuando q no se haga 0. Entonces, por esa razón es que se dice que el dominio de una función racional es cualquier número real, salvo, le saco acá, las raíces de q de x. Las raíces son los valores de x que hacen 0 a q. ¿Sí? Entonces, cuando tengo que buscar el dominio de una función racional, lo que tengo que hacer es igualar el polinomio que tengo acá abajo a 0, despejar la x, y esos valores se los quitamos a los reales para obtener el dominio de esa función. La ordenada del origen se calcula como siempre, cambiando la x por 0, o sea que será p en 0 dividido q en 0. ¿Qué problema podemos tener? Que q en 0 valga 0. Si q en 0 vale 0, eso no existe. Puede no tener ordenada al origen una función racional. Las raíces de esta función racional se obtienen igualando a 0. O sea, cambio f de x por 0 y despejo x. El q de x pasará para el otro lado multiplicando. O sea, este pasa para acá y lo único que me queda es p de x igual a 0. Entonces, las raíces de la función esta coinciden con las del de arriba, con las raíces de p. Pero, tengo que ver que no sean iguales a las raíces del q. ¿Por qué? Porque a las raíces de q las saqué. Entonces necesito, para raíces, cosas en las cuales la función se pueda calcular. O sea, no tienen que estar las raíces del q de x. Un ejemplo.
igual a menos 2x más 3 dividido x menos 5. Son dos rectas divididas. Esa es una función racional. Podríamos tener dos cuadráticas, podríamos tener una cuadrática y una lineal, o al revés, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Son todos los reales salvo el que me anula el denominador. El que me anula el denominador es x igual a 5, igual a 0x menos 5 y despejo. El recorrido, yo les digo que es los reales menos el menos 2. Bueno, de solo mirar esto no se puede saberlo, no se puede saber eso tan rápido, ¿sí? Hay que hacer un poco el gráfico, así que ahora lo vamos a ver. La ordenada al origen es el valor que se obtiene cuando cambiamos la x por 0, o sea, se van las partes de las x, y fíjense que al 3 y al menos 5, por eso está acá. Y la raíz es x igual a 3 medios, que es la raíz del numerador. Si ustedes igualan a 0 el numerador, de ahí sale el 3 medios, y justamente no coincide con el 5, así que no hay problemas. El gráfico lo tenemos ahí, ¿sí? Es un gráfico de una función racional. En las funciones racionales suelen aparecer estas rectas que yo dibujé acá con liñitas cortadas, con guiones, que son las asíntotas. Más adelante vamos a ver cómo calcular exactamente las asíntotas, pero una idea la tenemos de la siguiente manera. Las asíntotas verticales se obtienen a partir de los valores que eliminamos del dominio. Estos son candidatos a asíntotas verticales, ¿sí? El x igual a 5. Y el y igual a menos 2 es una asíntota horizontal. La función acá parece que se va acercando a esa, al y igual a menos 2, y acá pasa lo mismo, ¿sí? El y igual a menos 2. Aquí yo marqué la raíz y marqué la ordenada al origen. Acá se me corrió el menos 3/5 un poco para la izquierda, pero es este valor, es la ordenada al origen. ¿Quién es la asíntota horizontal? Bueno, ya les digo, nosotros en la siguiente unidad vamos a ver cómo calcularlas exactamente. Lo único que uno para algunas racionales sabe es que si tomamos el menos 2 dividido el coeficiente que está con la x arriba y abajo, ahí nos da la asíntota horizontal. O sea, sería menos 2 dividido 1. Pero eso no vale siempre, solo en este caso porque es una racional especial, ¿sí? Bueno, funciones irracionales. Volvemos a tener dos polinómicas, p y q. De cualquier grado, no importa. Y vamos a definir f de x como la raíz enésima del p sobre el q. Si no tuviéramos la raíz acá, sería una racional. Cuando le agregamos una raíz, pasa a ser irracional. Obviamente este n tiene que ser un número natural mayor o igual a 2, porque no existe la raíz con índice 1, ¿sí? Existe raíz cuadrada, cúbica, cuarta, lo que quieran, pero no raíz con índice 1. Bueno, acá para el dominio tenemos varias opciones. Si el n fuera impar, o sea, teníamos una raíz cúbica, quinta, o lo que sea, no habría problemas en cuanto a calcular raíces de índice impar. Entonces, el único problema que puede presentarse acá es que q de x sea 0, de manera que el dominio se va a obtener viendo qué valores de x hacen que q sea distinto de 0, o al revés. Igualamos q de x a 0, esos nos dan problemas para la función, y entonces los eliminamos de los conjuntos del número. Decimos que el dominio sean todos los reales, menos los que anulen a q, al que está acá abajo, al denominador. Bueno, si el índice acá es par, la cosa se complica un poco, en el sentido de que ustedes saben que raíces cuadradas, cuartas, sextas, raíces con índice par, solo se pueden calcular para números positivos. Entonces lo que hay que hacer es plantear que esto sea positivo y despejar de ahí la x para ver cuáles son los valores que hacen que esa cuenta, que esa expresión me dé positivo. Obviamente el q de x cuando lo pasamos para allá se anularía, pero hay que tener un poquito de cuidado con cómo hacemos esta cuenta, ¿sí? La ordenada al origen se obtiene de la misma manera, reemplazamos la x por 0 y nos queda esta cuenta, que podrá o no estar definida. Puede soltar un número o puede dar una división por 0. Si da una división por 0, no existe como número real, y entonces no tendríamos ordenada al origen. Las raíces se obtienen de la manera usual, igualamos a 0 y despejamos. Obviamente, las raíces en este caso van a coincidir con las raíces del polinomio que tenemos arriba, porque el q lo pasaremos multiplicando para el otro lado y se irá, desaparecerá. Pero, ¿sí?
Lo que necesitamos es que las raíces del polinomio de arriba no coincidan con las raíces del de abajo, porque las raíces del de abajo se eliminan de los conjuntos del dominio, digamos, ¿sí? Cualquier otra función que obtenga, que sea una combinación de raíces de polinomios, sigue siendo una función irracional, ¿sí? Un ejemplo, y igual a raíz de 2x más 3, el dominio de esta función es menos 3 medios más infinito. ¿Por qué? Porque planteamos esto, 2x más 3, mayor o igual a 0, y despejamos el x. El 3 pasa restando, y el 2 pasa dividiendo. Y como el 2 es positivo, no me invierte la desigualdad. Cuidado con eso, ¿sí? Si el 2 fuera negativo, esta desigualdad se invertiría, ¿sí? El recorrido de la función son todos los números reales mayores o iguales a 0. ¿Por qué? Porque cuando pongo el menos 3 medios acá me da 0, y después siempre da positivo eso. La ordenada del origen es raíz de 3, y la raíz es menos 3 medios, ¿sí? Porque si ponemos menos 3 medios acá me queda 0, y el grafiquito que queda es más o menos esto, ¿sí? Ordenada del origen, raíz, ¿sí? Vamos con el tiempo, bien. Bueno, ¿qué nos queda? Nos quedan las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas básicas, el seno y el coseno. El dominio de las dos en el conjunto de los números reales. Se pueden calcular para cualquier cosa, pero el recorrido, ¿sí? La imagen va entre menos 1 y 1. Se acordarán que las funciones seno y coseno tienen un dibujito que ya lo vamos a ver, pero que no se pasan del 1 ni del menos 1 hacia abajo. Las raíces de la función seno son los lugares donde la función seno corta el eje de las x. El seno se anula en 0, en 180, en 360, ¿sí? En todos múltiplos de 180, positivos y negativos. Mientras que el coseno se anula en 90, 270, 450, son múltiplos impares de 90. 90 por 1, 90 por 3, 90 por 5. La ordenada al origen del seno es 0, porque seno de 0 es 0, y la ordenada al origen del coseno es 1, porque coseno de 0 es 1. Y el gráfico, aquí tenemos el seno, la que está hecha con trazo continuo, fíjense que corta en 360, 180, 0, 180 negativo, menos 360. Y la que tiene dibujito con guiones, cortadita, esa es el coseno. Una y la otra se parecen mucho. El valor más grande que toman, si es el 1, el valor más chico que toman es el menos 1, y no salen de esta bandita que armamos acá. Por eso el recorrido es menos 1 a 1. Como la función, fíjense, por ejemplo, en el caso del coseno, que vale 1 en 0 y vuelve a valer 1 en 360, ¿sí? Y en menos 360. Entonces, cuando pasa que la función, cada tanto se repite el dibujito, empiezo, por ejemplo, aquí, hago el dibujito hasta acá y lo vuelvo a repetir. Las funciones para las cuales pasa eso, se dice que son periódicas, ¿sí? Que la onda se repite. Y tienen una definición. Una función se dice periódica si cuando calculamos f en x más un número fijo, que es el periodo, me vuelve a dar f en x, en el original. ¿Sí? Por eso vale lo mismo en 0, en 360, en menos 360. Este p es el periodo. Y en el caso del seno y del coseno, las dos son periódicas, y el periodo es 360. ¿Sí? Cada 360 grados se repite el dibujito. ¿Sí? Cuando al seno lo complicamos, le agregamos acá una constante, le sumamos una cosa, le metemos otra constante acá, sigue siendo una función del tipo seno. Pero como ya no es la original, se le dice sinusoide o sinusoidal. ¿Y cómo va a ser el gráfico? Va a ser como una especie de seno movido hacia un lado, estirado un poco o achicado, esa es la idea. El dominio de esa función sigue siendo el mismo, todos los números reales, y el recorrido ahora va, en vez de menos 1 y 1, va de menos a a. ¿Sí? A ese a se le llama la amplitud. En el seno original, la amplitud vale 1. ¿Sí? El periodo, como aquí tenemos este b que me modifica, ahora el periodo va a ser 360 dividido b. ¿Y qué me va a cambiar? Va a hacer que la onda sea como más floja o más acordeonada, ¿sí? Más como si fuera una especie de acordeón o como algo medio más larguito, más suave.
¿Cómo se calcula el periodo? Con esta fórmula. Esa B es lo que me dice es la cantidad de ondas completas que entran en 0,360. Entonces, si en lugar de B yo tuviera 3X, lo que va a pasar es que voy a tener 3 ondas completas metidas en 0,360 en vez de una. Entonces el dibujo va a ser como una especie de ondas muy acordeonadas adentro del 0,360. La ordenada del origen se calcula como siempre, cambiando la X por 0, y hay algo que se llama el ángulo de fase, no lo vamos a ver mucho nosotros acá, por si alguien lo vio, simplemente es como el lugar donde empieza la onda, porque a veces la onda se corre hacia la izquierda o hacia la derecha. Y las raíces se obtienen igualando a 0 y teniendo en cuenta que el seno se anula, ¿sí?, en los múltiplos de 180, en 0, 180, 360. Entonces lo que hay que hacer es igualar esto a 0, a 180, 360 y despejar la X. Yo ahí les muestro un ejemplo. Y igual a 3/4 del seno de 3x más 60 grados más 3. Tiene un montón de cosas. El dominio es siempre el mismo, todos los números reales, esto es la fácil. El recorrido. El recorrido es un poco más complicado porque lo que tenemos que hacer es pensar que esto me está cambiando la amplitud de la onda. Ya no voy de -1 a 1, sino que voy a ir de -3/4 a 3/4, pero acá este 3 lo que hace es subirme la onda desde el eje de las X. Desde acá la manda para arriba, la manda 3. Entonces, esta onda sin el 3 se quedaba por acá abajo y tenía amplitud 3/4. Iba a ir, el recorrido iba a ser -3/4, 3/4. Como lo que hago es sumarle 3, me lo manda para arriba y entonces el recorrido va a ir desde este numerito, que es el 9/4, al 15/4. ¿Sí? La ordenada del origen y las raíces, la ordenada del origen se calcula cambiando la X por 0 y no tiene raíces. ¿Por qué? Si cambiamos esto por 0, cuando pasemos el 3 que está sumando para el otro lado restando, lo que va a pasar es que me va a quedar el... A ver, paso este para el otro lado restando, le paso el 4 multiplicando y le paso el 3 dividiendo. Básicamente va a quedar el seno igual a 4, o a -4. Y nunca el seno puede tomar un valor más grande que 1 o más chico que -1. Entonces, por eso es que acá dice que no tiene raíces. ¿Sí? La amplitud es 3/4, el ángulo de fase y el periodo es 120 porque es 360 dividido 3, que significa que hay una onda completa en 120 grados. Fíjense que acá esto es 120, o acá esta medida es 120 y tiene una onda completa ahí, un dibujito completo en 120. Bueno, la última parte de la clase es terminar con las funciones trigonométricas. Si me dejas ahí. Bien, algunas cuestiones de las trigonométricas que tenemos que ver. En general conviene trabajar con radianes más que con grados, minutos y segundos. ¿Por qué? Porque esto no es un número, sino que son grados, justamente. Y en cambio, cuando decimos 2pi radianes, estamos hablando de longitudes, como si fuéramos caminando 2pi metros. En realidad no es metros, sino radianes, ¿sí? La equivalencia es 2pi igual a 360 o pi igual a 180, la que quieran. En algún momento necesitaremos y recordaremos que hay una identidad fundamental dentro de la trigonometría, que es que el seno cuadrado más el coseno cuadrado, esto da siempre 1, siempre y cuando x, acá el ángulo sea el mismo. Y el coseno, como es muy parecida al seno, pero corrida hacia un lado hacia el otro, también es una función sinusoide, ¿sí? Es como el seno. Además del seno, hay otras funciones trigonométricas que se definen a partir del seno y el coseno. Tenemos la tangente y la cotangente. La tangente es seno sobre coseno y la cotangente es 1 sobre la tangente, y si cambiamos tangente por lo que es, nos quedará coseno sobre seno. El dominio de la tangente es todo el conjunto de los números reales, salvo los que me anulan el denominador, los que anulan el coseno. Entonces lo que tengo que ver es cuáles eran los valores en los cuales el coseno se hacía 0, que eran el 90, el 270, el 450. El dominio de la cotangente, como lo que aparece acá abajo es el seno, tengo que poner los reales menos los que me anulan el seno. El recorrido de estas no es ningún problema, son todo el conjunto de los números reales. Las raíces, los que anulan la tangente, son las mismas raíces del seno.
Las raíces de la cotangente son las raíces del coseno, de las que está arriba. La ordenada al origen de la tangente es 0, porque me queda seno de 0 sobre el coseno de 0, 0 sobre 1. Pero cuando vengo y reemplazo acá por 0, son E, porque me queda coseno de 0 dividido el seno de 0. Me queda 1 dividido 0, y entonces la cotangente no tiene ordenada al origen. La división por 0 no es posible. La tangente y la cotangente son también periódicas, pero el periodo es más chico que el del seno y del coseno, es 180. Y ahí yo les muestro el gráfico de la tangente, que de esta manera tiene problemitas en 90, 270, menos 90, menos 270, y la gráfica va de menos 90 a 90, o sea que todo esto es 180 y vuelve a repetirse. Por eso es periódica de periodo 180. La cotangente tiene un gráfico parecido, pero los problemas los tienen 0, 180, menos 180. ¿Sí? Parecido, similar, pero no igual. Otra función trigonométrica, la cosecante, ¿sí? Que se define a partir del seno. Es 1 dividido el seno. Con una tabla de valores la pueden hacer. Acá en el gráfico son las que están acá arriba, las que tienen trazo continuo. Este es el gráfico de la cosecante. Y yo aquí, en trazo con puntitos o con liñitas, dibujé el seno. Para que vean cómo uno puede ir obteniendo a partir del seno la cosecante, ¿sí? Obviamente la cosecante tiene problemas, ¿sí? El dominio es todos los reales menos los lugares donde el seno se anula. El recorrido, fíjense que arranca en 1 y sube, arranca en menos 1 y baja. Entonces que el recorrido van a ser todos los números reales, salvo el intervalo menos 1, 1. No tiene raíces, vieron que no pasa por el eje de las X, no tiene ordenada al origen, es periódica de periodo 360, y a partir del coseno uno puede obtener la secante, que es 1 sobre el coseno, ¿sí? Les dejo como curiosidad que traten de hacer el gráfico de la secante y ver qué se puede decir del dominio del recorrido de las raíces de la ordenada y del periodo, ¿sí? Por último, dejo aquí planteada una tarea. ¿En qué consiste la tarea? En que lean reflexivamente desde la página 22 a la 37 del archivo Análisis Matemático, Notas de Clase 2022. Lo que se encuentra entre la página 22 y la 37 es el tema del video correspondiente al 9 de marzo, a la clase de mañana. Entonces, lo ideal sería que lean el apunte antes para tener una idea de lo que van a estar escuchando y viendo en el video. Lo que hay entre las páginas 7 y 22 de ese archivo Análisis Matemático, Notas de Clase 2022, es lo que hoy estuvimos tratando en esta presentación que estamos terminando, ¿sí? La definición de función, variables, constantes y la clasificación. En el apunte hay más ejemplos y hay ejercicios planteados, que son una ejercitación adicional a la guía de trabajos prácticos, que ustedes pueden hacer para tener un poco más de práctica, nada más. Por ahora no vamos a pedir la presentación de esos ejercicios ni de los ejercicios de la práctica.